El siglo XIII es el siglo en que Europa logra la mayor estabilidad de la Baja Edad Media. Es el siglo en el que se logran las grandes síntesis y sumas científicas, en el que 3 reyes del sur del continente aportan la mayor contribución al acervo cultural europeo. Sus relaciones con el Oriente darán como fruto numerosas traducciones del griego y del árabe, y en cuanto a la península, la lengua vulgar logrará una estabilidad y perfección envidiable. Estos fueron Federico II, rey de Sicilia, Alfonso, rey de Castilla y León, y Don Denis, rey de Portugal. Una de esas magnas obras, las Cantigas de Santa María, obra salida del Scriptorium Alfonsí, son un conjunto de narraciones recogidas de los grandes mariologios europeos que sus autores entendieron milagros de la Virgen, a quien muestran como eficaz intercesora ante Dios. Estas narraciones no solo están contenidas en textos, también lo son plásticas y líricas, son un testimonio de la tradición literaria, una muestra evidente de la actividad artística, musical y plástica del tiempo, y un retrato de las costumbres de la época. Alfonso X, gran mecenas y promotor de esta obra, se dice en el prólogo, autor de las mismas. Trescientas de estas cantigas, y en particular las 25 referidas a leyendas en las que intervienen judíos, van acompañadas de una lámina dividida en 6 cuadros de pequeñas dimensiones, unos 10 por 10 centímetros cada uno. Las hay de 12 cuadros. En ellos puede verse, dentro de lo estereotipado de sus escenas, los usos y costumbres de sus protagonistas, los judíos de la época, aunque para enjuiciar muchas de sus escenas hay que relacionarlas con el pensamiento medieval que estimaba al pueblo judío, responsable directo de la muerte de Cristo. De ahí, que convencidos de que estos habían rechazado a Cristo como Mesías, las calificaciones están en consonancia con este convencimiento, y lo hagan con palabras que se oponen a fe, verdad y salvación, 3 valores detentados como propios por el cristianismo medieval. La figura del judío como individuo está caracterizada en estas miniaturas por una cierta dignidad y se relaciona con el intercambio comercial. Su rostro lo dibujan saliente, inquisitivo, de nariz aguileña. En ocasiones exageran este rasgo, obedeciendo a un cierto sentido irónico y a un satírico. En el caso que presentamos se trata de uno que aprovecha la noche para llevarse consigo un cuadro de María. Los judíos que viven en ciudades cristianas llevan casi siempre vestiduras amplias y poco ajustadas al cuerpo, barba y pelo largo partido como manda su ley. No suelen usar capillo en su cabeza, aunque sí una especie de gorro cónico y agallonado. En cuanto a las mujeres, no ofrecían en su aspecto formal alteración alguna con relación a las mujeres cristianas de la época. Tampoco se observa modos distintos de actuar en la vida cotidiana. Unos y otros adoptan costumbres comunes,
asisten a los mismos mercados, a físicos y a médicos comunes, aunque permanezcan fieles a sus creencias y tradiciones. Los judíos, cuando niños, solían recibir su instrucción en casa de sus padres. Aquí vemos una familia judía sentada a la mesa al igual que otra familia cristiana. El niño, en pie, recibe los consejos de su padre. Esto no impedía la normal convivencia con el resto de los niños. Así, por ejemplo, en esta cantiga número 6 se nos muestra a un niño judío que se mezcla con relativa facilidad con los otros niños en la ciudad. Juega con ellos y asiste a la escuela común, a pesar de que estuviera regentada por un clérigo. Como igualmente la presencia de estos pequeños no era nada sospechosa en fiestas populares, y así vemos como el judío niño se introduce en la iglesia en un día de Pascua sin despertar alarma alguna. En esta otra escena vemos a varios judíos participar de un espectáculo en la plaza pública. El texto dice que muchos judíos y cristianos gozaban de la audición del canto de un niño, quien interpretaba la prosa Gaude Maria Virgo. La economía monetaria estuvo vinculada al auge urbano y en no pocos cristianos, mercaderes y burgueses se despertó el afán de ostentación, privativo hasta entonces de los señores. Un caso típico es el del burgués de Bizancio, del que se haría eco Alfonso X en la cantiga 25. Este arruinado acude al judío prestamista para iniciar nuevos negocios y mantener su estatus o situación social que había gozado hasta entonces. Al préstamo del dinero de suyo odioso se añade la avaricia, atribuida tradicionalmente al intercambio mercantil. Esto los hizo del todo impopulares. La tradición, sin embargo, les asignó unánimemente el campo científico. Muy conectado con las dos atribuciones dichas, está el convencimiento tradicional que se tenía de la familiaridad diabólica del judío y de su carácter mediático. El diablo era, en la mentalidad de muchos, el instigador de sus acciones depravadas. El judío del milagro de Teófilo intercede ante Satanás para que devuelva el poder eclesiástico y la valía social perdida a este clérigo ambicioso. La leyenda se remonta como mínimo al siglo IX. Las cantigas se hacen eco de ciertos crímenes nefandos, así como el castigo cruel que un padre judío inflige a su hijo en Bourges, Francia. La injuria sacrílega a la imagen de Cristo, hecha por los judíos de Toledo. Y la muerte del niño cantor en la judería de Lincoln, Inglaterra. Escenas que no dejan de estar dotadas de cierta crueldad. Todas ellas forman un núcleo de tradicionales acusaciones antisemitas, causa de consiguientes revanchas, sufridas por los judíos desde muy antiguo. Su tradición literaria se remonta a épocas anteriores, la de los milagros redactados en latín, cuyos primeros modelos pertenecen a los siglos VI y VII. También se refleja en las cantigas de Santa María la tradicional polémica religiosa.
En esta escena podemos ver al arzobispo de Toledo, San Ildefonso, cómo discute ayudado de sus teólogos con los principales de los judíos. Hay otra escena que no dudamos de calificar como desmedida. En ella se mezclan personajes fantásticos, tales como el mago Merlín y razones cristianas. La discusión está protagonizada por un alfaquín judío y el doctor Merlín. La presión ejercida por los cobradores de impuestos, judíos en su mayoría, lo odioso de vivir pendiente del embargo por parte del usurero y la penosa relación entre cliente y mercader eran motivos más que suficientes para excitar los ánimos del pueblo contra los que asediaban su pobre patrimonio. Si a esto se unía el que algún exaltado adujese algún motivo religioso, se explica, aunque no se justifica, la organización de ciertas revanchas, como la de Toledo, a la muerte de Alfonso VI, el gran protector de los judíos. La cantiga es muy escueta. Se reduce a contar la noticia, incluida en los anales toledanos. Los de la aljama renovaban en una imagen la pasión de Cristo, y luego concluye: por este sacrilegio debieron morir todos. La número 4, sin embargo, habla de una madre, esta vez judía, que llora y grita desesperada al ver que no puede evitar que su marido cometa el castigo cruel de meter en un horno ardiente a su hijo. Los vecinos, cristianos todos ellos, acuden en su ayuda, y a la vista de lo hecho celebran un juicio sumarísimo y ejecutan a padre tan desalmado. Lo meten en el horno, donde él había pretendido castigar a su hijo. La que se conoce como la leyenda de Marisaltos es el recuerdo de una lapidación por adulterio. La adúltera, sorprendida infraganti, es conducida ante la autoridad civil, en primera instancia. El alcaide, sin embargo, la devuelve a la aljama para que ellos la juzguen según su ley y cumplan con este tradicional castigo. La llevan a Peñas Grajeras, lugar situado cerca de donde actualmente se halla la ermita de la Virgen de la Fuencisla, en Segovia, y una vez celebrado su juicio la despeñan al grito de «Ahí va». Las relaciones, sin embargo, no siempre fueron de revancha ni tampoco fueron todo linchamientos. Estas tuvieron otras muchas facetas que en lo limitado del tratamiento del tema en nuestro cancionero intentaremos subrayar. Como en concreto esta narración de la Cantiga 89, donde se relata la ayuda espontánea y generosa que unos vecinos cristianos prestan a una judía en apuros. Esta judía, que estaba a punto de dar a luz, acude a una partera de su misma religión. En vista de que, pese a sus esfuerzos no puede alumbrar a la criatura, acude a voces a María y dos cristianas, que la oyen, entran sin reparo alguno y la asisten. María no tiene acepción de personas ni de sus convicciones religiosas. Su ayuda a individuos de otras religiones es manifiesta en numerosas cantigas. Esta ayuda es, en primer lugar, espontánea, sin condiciones previas. Como en el caso de aquel niño castigado por el padre, la Virgen acude y lo cubre con su manto. Como también en el caso del judío, que yendo de camino, fue apresado por unos salteadores, quienes, después de propinarle una buena paliza, le exigen un duro rescate. María se le aparece en la cárcel, le cura sus heridas y lo libera. Lo mismo ocurre con la judía que estaba de parto.
María preside este difícil momento y ayuda con su bendición a las improvisadas parteras. La mujer de Segovia, en quien cumplen los judíos su tradicional ley, invoca a María. Esta oye la oración de la desgraciada y la libre de una muerte segura, al quedar enredada en la caída entre las ramas de una higuera que por allí había. El reconocimiento de la acción maravillosa está expresado en sendos cuadros en los que los protagonistas señalan con su índice a María. Así lo hace la judía de Segovia, quien explica a sus vecinos la ayuda que ha recibido del cielo. También el judío de Inglaterra, quien cuenta a los monjes que le acogen lo sucedido con María. Así lo hace también el prestamista de Bizancio, quien, después de reconocer el saldo de la cuenta, alaba a María. El mayor bien que para los cristianos del tiempo podían recibir los judíos era el bien del bautismo. Así el judío prestamista, además de reconocer el pago del cristiano, acepta el bautismo. La cantiga número 4 termina con el bautismo de la madre judía y del niño salvado del fuego. Lo mismo ocurre con el judío que ha sido liberado de sus secuestradores. Como también Marisalto se convierte y acepta el bautismo. Unas y otras escenas muestran que los redactores no tienen reparo en acoger sin reserva a estos controvertidos individuos cuya conversión final es considerada como posible por la Iglesia. En último caso, la creencia en un Dios único vincula a unos y otros en una misma esperanza de construir un mundo nuevo. Otra de las culturas que conviven en la España medieval es la islámica. Esta se concreta en hombres y mujeres que practicaban el Islam y cuya relación con los cristianos había sido muy irregular a lo largo de los 5 siglos de convivencia. Las cantigas referidas a moros, como así se las conoce, relatan hechos más próximos a sus redactores y su interpretación plástica podemos calificarla de más viva y colorista, de menos anacrónica. Sus escenas son vibrantes y belicosas, y obedecen a una realidad del tiempo. La vida cotidiana se diferencia de la de los cristianos en su atuendo y en que además los vemos sentados en el suelo, con las piernas cruzadas. La mujer ocupa un segundo plano y se encarga de los hijos. El vestido del varón en su vida ordinaria se caracteriza por la gran amplitud y holgura de sus prendas, cuya denominación era la aljubba o almejía. Ocasionalmente encontramos el manto llamado alquicel. La almejía era una túnica amplia que iba adornada de filetes dorados en el cuello y de figuras bordadas en los hombros. El tocado de los moros andaluces no se distinguió por el turbante. No obstante, el moro principal suele llevar una toca rodeada sobre la cabeza. La relación entre moros y cristianos no se caracteriza por el clima de disputa teológica. Solo la cantiga 192 que vemos la contiene. El clima que todavía vive España en esos momentos está definido por los muchos castillos que aparecen. Estos son fortalezas donde se recluye el pueblo para defenderse de los ataques muchas veces inesperados de los bereberes. Las cantigas diferencian a los moros llamándolos moros de ultramar, moros de España y moros de África. Los de ultramar, ayubíes y mamelucos, suelen aparecer con vestidos más ricos y mobiliario más exótico. El tendal de sus tiendas termina en una bola de metal dorado. Sus sitiales están adornados de arabescos en sus respaldos y brazos. Entre los moros de España están los de Granada y Murcia. Los reyes musulmanes que aparecen están relacionados con los reinos árabes que aún perduran. El rey Ben Alamar de Granada, cuyo retrato nos hace pensar en uno de los reyes de la dinastía nazarí y que actualmente podemos admirar en la Sala de los Reyes de la Alhambra.
El rey Abú Bekr era, desde 1266, en que Jaime conquista de nuevo para su yerno Murcia, solo un rey testimonial. Los moros de África son los que viven allí, como el último Miramamolín almohade, Almortedá, reinante en Marrakech, y los benimerines quienes invaden hasta 4 veces Andalucía, acompañados de cenatas y masmudas, tribus de mercenarios del sur del Gran Atlas. Estos se caracterizan por su tez negra y pelo desaliñado, su rostro hosco y su barba hirsuta, y son descritos bajo la comparación de más negros que la pez. Ordinariamente son peones en el ejército y se dedican a labores artesanales o del campo. Andalucía se vio una y otra vez asaltada por los almohades en un tiempo y por los almorávides en otro. Su gran movilidad y su adaptación a la vida nómada los hacía peligrosos. Su impedimenta era ligera. El moro suele verse con su aljubba remangada, sin ninguna protección. Solo más tarde adoptó los lorigones de placas. Su estrategia bélica se apoya en máquinas de guerra y asalto a castillos mediante cárcavas y fuego. Esta tierra se ve arrasada por los benimerines. Estos, en sus algaras y correrías, arrasan alfoces y villas, roban los ganados, las cosechas y el pobre patrimonio de los habitantes de aquellas tierras. En las ciudades asaltan las casas y arramblan con cuanto pueden. El botín, como en este caso, consistía en ropas, arneses, espadas, jarras doradas o plateadas, vajillas de barro y cerámica, sedas y cuadros. A veces, las relaciones eran amistosas por razones de vecindad y frecuente intercambio comercial, sobre todo durante las treguas que solían ser renovadas con cierta periodicidad. Esta renovación, llamada jura, solía celebrarse entre los soldados de los castillos fronterizos. Como en el caso de la frontera de Jaén con Granada, donde los alcaides de Belmez y Chincoya eran amigos. Llegaba el tiempo de las juras, y el de Belmez invitó a sus vecinos a celebrarlas. Entretanto, el moro de Belmez se dirige a Granada para comunicarle su estratagema. Cuando estén celebrando las juras, se apoderará del castillo. El rey, que quiere ver cómo sucede esto, levanta sus huestes y va al lugar personalmente. Los de Chincoya temen la emboscada y se decide que solo acuda el alcaide, quien inmediatamente es hecho prisionero y tomado como rehén. No